nombre, ¿verdad? Y a cumplir todo lo que en su nombre se ha propuesto en Cristo Jesús. Así que amén por eso. Su fidelidad no es pasajera ni está sujeta a las circunstancias. Él es siempre fiel. Seguimos entonces con la serie en el Evangelio de Marcos. Déjeme contarle una historia a modo de introducción. Se dice que uno de los incendios forestales más destructores en la historia y que más áreas abarcó fue el incendio forestal de Siberia, en Rusia. Se estima que este incendio cubrió un área de aproximadamente 3 millones de hectáreas, o sea, 30.000 kilómetros cuadrados. Y esto lo convirtió en uno de los incendios forestales más grandes registrados en la historia reciente. Todo apunta, después de las investigaciones, de que fue una obra humana, un error humano, o haya sido a propósito, pero mezclado con el aire cálido y la sequía que se vivía en ese momento, todo esto contribuyó para que este incendio se propague de manera tan rápida. No hubo quien lo detenga. Si retrocedemos un poco hasta el versículo 28 del mismo capítulo 1, dice que muy pronto se difundió la fama de Jesús por toda la provincia. Muy pronto la fama de Jesús se propagó, muy pronto se extendió. Y fue un asunto incontrolable, así como este incendio forestal, donde una pequeña llama sumado a los demás factores hizo que este fuego se propague rápidamente, así la fama de Jesús se propagó. Después de que muchos fueron testigos de su autoridad para enseñar, después de que muchos fueron testigos de su autoridad para callar a este espíritu inmundo, a este demonio, el cual estaba dentro de una persona que parece que era una visita habitual a la sinagoga. Todos estos factores obviamente contribuyeron a que el nombre de Jesús se propague por toda la región de Galilea. El Evangelio de Lucas nos dice que las personas estaban tan asombradas que se preguntaban dentro de sí, ¿no es este el hijo de José? Y también nos dice que todos estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Es impresionante leer esto, hermano, que no solo la autoridad que tenía Jesús, sino lo que registra el Evangelio de Lucas, que dice que todos estaban maravillados, perplejos por las palabras de gracia que salían de la boca de Jesús. Y en este mismo Evangelio de Lucas nos deja ver cómo Jesús se identifica con el siervo sufriente de Jehová. Él mismo lee el libro de Isaías y dice que esa promesa se ha cumplido en él. Él ha venido a pregonar libertad a los esclavos. Él había venido a dar vista a los ciegos. Él había venido a predicar el año agradable del Señor. ¿No estaríamos nosotros, hermanos, en presencia de Jesús tan maravillados al igual que los demás que lo escuchan? Es más, ¿no sería causa de asombro para nosotros, hermanos y amigos, las promesas que hacía Jesús y lo que él mismo afirmaba de quién era él? Muy probablemente hubiéramos propagado su nombre, así como este incendio forestal, si hubiéramos permanecido maravillados de quién es él. Ahora creo que este asombro, por la dureza de nuestro corazón, dura muy poco. Y no contribuimos a que el nombre, que es sobre todo nombre, se propague. Pero eso no fue el caso de estas personas, ya que, como dijo el profeta Isaías, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, esa gran luz es Cristo. Y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz le resplandeció, hermano, y bien nos podemos identificar nosotros con lo que Isaías dice que iba a pasar en Galilea de los gentiles. Nosotros vivíamos asentados en las tinieblas y hemos visto una gran luz. Nosotros vivíamos en región de sombra y de muerte y esta luz resplandeció en nuestro corazón por medio de la predicación del Evangelio. Así que este pueblo, ellos habían visto esta luz.
y era imposible callar la asombrosa autoridad de Jesús. Ahora, estos textos que vamos a ver nos muestra otro aspecto que no es menos asombroso de Jesús: su compasión, su misericordia. Por eso que el título del sermón de hoy es La asombrosa compasión del Mesías. Y vamos a ver, hay bastantes textos que cubrir, pero los he agrupado así para ayudarnos a entender un poco mejor. Vamos a ver su compasión para con los enfermos en los versículos del 32 al 34. Vamos a ver su compasión para con los perdidos, versículos del 35 al 39. Y vamos a ver su compasión para con los rechazados, versículos del 40 al 45. Así que les pido, mis hermanos, que me acompañen en oración brevemente para que el Señor sea glorificado y para que nuestro duro corazón se asombre cada día más con el nombre de Jesús. Amado Padre, cuánto necesitamos, Señor, que tu Espíritu, como dice tu palabra, siga obrando en nosotros hasta el día de tu retorno. Una parte importante en nosotros, Señor, es este sentir de asombro que debemos de tener ante tu nombre. Que, Señor, que muchas veces lo hemos perdido. O el pecado remanente en nuestro corazón, Señor, no nos permite muchas veces meditar de donde tú nos has sacado y de donde constantemente nos estás salvando de nosotros mismos. Permítenos que a través de este texto, Señor, nuestro corazón pueda experimentar ese asombro, ese sentir de estar maravillados con la persona y obra de Cristo Jesús. En Él hemos orado. Amén. Siguiendo con su plan, la manera como Marcos escribe, Marcos nos presenta de manera breve y concisa que Cristo es el siervo sufriente de Dios, aquel que ha venido a servir y no a ser servido. Y por esa es la razón que Él nos muestra repetidas veces estas obras de gracia y misericordia que hace Jesús. Marcos no está muy interesado en presentarnos simplemente un personaje histórico, sino que Marcos lo que quiere es presentarnos lo necesario para que tanto hombres como mujeres, personas como tú y como yo, se maravillen con quién es Jesús. Si nos hemos dado cuenta hasta el punto que llevamos en el Evangelio, Marcos presenta siempre las reacciones de los oyentes. El asombro, la crítica, el temor, en fin, una serie de emociones y reacciones propias del hombre. ¿Con qué sentido? Porque al final nosotros mismos tenemos que hacernos una pregunta y tenemos que ser capaces de responderla. ¿Quién digo yo que es Jesús? ¿Quién dices tú que es Jesús? Y vamos a dejar que el relato bíblico nos ayude a ir respondiendo esa pregunta en nuestro corazón. Miren el versículo 32, dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Hay algo que Marcos nos está mostrando aquí que no debemos dejar pasar por alto. Quizás hacernos una pregunta o hacer una pregunta al texto: ¿por qué esperaron hasta la noche para traer a los enfermos y a los endemoniados? ¿Por qué esperar hasta la puesta del sol? Hay una gran multitud aquí, hermanos, miles de personas probablemente, todos esperando, sus ojos fijados en el sol, a que el sol se oculte para recién poder ir corriendo donde Jesús, cada uno llevando a sus enfermos, cada uno llevando a aquellos que estaban endemoniados. Pero nos hace raro que esto no haya sido inmediatamente. Y la razón es porque era prohibido, hermanos, todo tipo de obra en el día de reposo. Las restricciones religiosas eran tal que eran una carga para el común del pueblo. Los fariseos serían encargados de aumentar las leyes bíblicas del día de reposo. Así que ellos entendían como una violación todo acto, hasta acto de misericordia. Por lo tanto, llevar a los enfermos a Jesús durante el día habría sido considerado una violación de las restricciones del sábado, lo que podría haber llevado a críticas, a sanciones a la comunidad en general.
Así que para evitar todo esto, la gente esperó hasta que terminara el sábado. El sábado empezaba, el día de reposo empezaba, como hemos dicho, desde que se ocultaba el sol el día viernes hasta que se ocultaba el sol el día sábado. Y esperan hasta ese momento para llevar a sus enfermos. Y nosotros vemos esto y pensamos, y estos fariseos, qué malos que eran. Son de lo peor. Pero esto solamente refleja lo que es cada religión hecha por el hombre. No acerca a nadie a Dios. Por lo contrario, solo crea restricciones y una serie de requisitos que Dios mismo no estipula. Y lo único que hace es darle el sentido de privilegiados y de jueces a algunos que externamente pueden cumplir. Estamos en el mes de octubre y es un mes, particularmente en Perú, en donde se celebra una manifestación de idolatría de magnitudes que sobrepasa lo que muchas cosas podemos ver por ahí. Donde millones de personas, porque así lo estipula la religión, cargan una imagen. Van apretados, todos ellos con sus plegarias, y podríamos decir, pobrecitos, no saben. Pero a muchos se les ha manifestado la verdad. A muchos. Pero ellos quieren un Dios conforme a la imagen de ellos. Entonces la religión lo que hace es eso. Oprimir al pueblo, tienes que hacer esto y el otro, para que por fin Dios te vea con complacencia. Sucede en toda religión. Tú tienes que cumplir una serie de requisitos para poder ni siquiera, quizás, estar seguro que estás bien con Dios. Y el cristianismo es todo lo opuesto. El cristianismo nos dice que nosotros no podemos cumplir, por eso Dios se hace hombre, Él cumple lo que tú no puedes cumplir. Él ha conseguido lo que ni tú ni yo podemos conseguir. Y solo por medio del arrepentimiento y la fe en su Hijo Cristo podemos gozar de una vida eterna a su lado. Algo que nosotros no hemos conseguido, es lo que llamamos gracia. Así que vemos que por el temor a estos fariseos, todos los que tenían a alguien enfermo o endemoniado esperaron y fueron donde Jesús muy de noche. Ahora imagínense a Jesús, el hombre perfecto, verdaderamente hombre, cada emoción que podía correr por dentro de él. Siendo un hombre perfecto, era un hombre equilibrado en todas sus emociones. Viendo esta multitud de personas, llevando sus enfermos, mirándolos como ovejas sin pastor, porque los líderes religiosos debían de haber cumplido la función de pastores y de cuidar al pueblo y acercarlos a Dios, lo único que habían hecho era todo lo contrario y aprovecharse de ellos. Y Mateo en su evangelio nos dice que Jesús, en otra ocasión, dice, al ver a la multitud tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y no dudo que en este episodio no fue diferente. Al ver la necesidad de todas estas personas, tuvo gran compasión. Ese sentimiento que la palabra original nos habla de un sentimiento que parte de las entrañas. Eso es lo que Jesús sintió al ver a toda la ciudad. Primero, viendo cómo vivían bajo la restricción de la regla de hombres, y segundo, por ver lo que ocasiona el pecado, sus consecuencias físicas. Dice que toda la ciudad se agolpó a la puerta. Vemos este gran tumulto de personas. ¿Alguna vez han visto, o quizás han asistido, ¿no? Estos que ya se aproxima, estos Black Fridays, que son los viernes después del día de Thanksgiving? Y son una locura, ¿verdad? Si hay un artefacto nuevo que recién ha salido o está en mucho descuento, la gente se atropella, en Walmart se agarran a los pelos y es terrible. Es más o menos para tener la imagen. Lo atemorizante que pudo haber sido para los discípulos. Están en la casa de Pedro, todos están tocando en la puerta en la casa de Pedro. Dice que toda la ciudad. Y así estaba la gente.
agalopada, unos por encima de otros. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Dice el versículo 34, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó, dice, muchos demonios. Así que claramente aquí vemos su compasión asombrosa para con los enfermos, estas multitudes que buscaban ser sanados y liberados. Pero miren el detalle que nos da el Evangelio de Lucas de este episodio. Dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades lo traían a él. Y dice, y poniendo la mano sobre cada uno de ellos los sanaba. ¿Se imaginan lo extenuante que debió haber sido? Y la gran paciencia. Jesús personalmente sanaba a cada uno de los enfermos. Porque Él es un Dios personal. Esta es una clara muestra de su amor benevolente por su creación, por sus criaturas. La compasión del Señor Jesús parte de esa benevolencia con la que Él sostiene toda su creación. Es por esa misma compasión que Cristo nos muestra aquí que cualquiera puede ir a Él, no importando su condición. No importando lo que tú mismo pienses de ti, Él se compadece y es poderoso para salvar. Así que esta es la intención que tiene Marco al escribir, esta es la intención de Marco detrás de todo lo que él está escribiendo, que veamos la compasión de Cristo y la confianza que tenemos de ir a Él, en vez de ahogarnos en un vaso con agua que muchas veces hacemos. Y una vez más vemos lo mismo, sus enemigos reconocían quién era Él. Dice, tú eres el Hijo de Dios, nos dice Mateo acerca de este episodio. Ese era el grito de horror de los demonios. Tú eres el Hijo de Dios. Marcos nos dice que echó mucho fuera de demonios, pero que no los dejaba hablar porque los conocía. El Señor no se quería ver asociado con ellos, porque había el riesgo de que estos demonios, al reconocer a Jesús y todo el mundo escuchando esto, podían asociarlo con los demonios. El Señor lo mandaba a callar. Él tiene autoridad sobre todo, hermanos. Nosotros pensamos que el diablo anda por ahí suelto haciendo lo que él quiere. Y queremos atarlo, ¿no? Ya hemos hablado de esto antes. Y lo hablamos a veces en son de broma. Pero la realidad, hermanos, es que estamos tan centrados en nosotros y en lo que nosotros posiblemente podríamos hacer, que no nos damos cuenta que no hay absolutamente nada, ni nadie que no esté bajo el señorío de Cristo. Aún los que niegan su nombre están bajo el señorío de Cristo. Y como dijo Lutero, hasta el diablo es el diablo de Dios. Ahora, hermanos, imaginémonos por un momento que somos parte de la iglesia del primer siglo. Somos una iglesia perseguida. Somos una iglesia odiada tanto por los judíos como por los romanos. Somos peregrinos, reuniéndonos a escondidas. Muchos de nosotros, según lo que escribe Marcos, romanos que han desertado al gobierno romano. Son considerados enemigos del Estado. De repente comenzamos a ver el Evangelio de Marcos y nos muestra que nuestro Cristo es asombroso en poder, en autoridad, en compasión, que podemos ir a Él con todas nuestras cargas, que Él no ha cambiado, ni cambiará, ni siquiera los demonios tienen ningún tipo de autoridad sobre Él. Todo lo contrario es Él los calla y se rinden ante Él. Y hermanos, qué gran estímulo sería para nosotros, siendo la iglesia del primer siglo. Por eso escribe Marcos. Porque hay una iglesia que está siendo perseguida y necesita leer lo que es su Salvador. ¿Quién es Él? La autoridad que tiene, pero también la compasión asombrosa que tiene. ¿No nos diríamos acaso, oye, vale la pena seguir? Mira lo que el Señor ha hecho por nosotros. No solo vale la pena, vale la vida. Porque Él es mi Mesías, diríamos. Ese es del que escribe Marcos. Es mío, es todo mío, es todo tuyo. Si has venido a Él en fe y arrepentimiento. Ahora avanzamos unos cuantos siglos y ya estando en esta iglesia de Rahway, ¿ha cambiado Cristo, hermanos?
No ha cambiado para nada. Pero nuestro asombro está muy lejos del asombro de la iglesia primitiva de saber quién era su Salvador. ¿No podemos acaso nosotros también de la mano llevar a nuestros seres amados, aún con sus necesidades, y decirles que Él es poderoso para todo? Sí, hermanos, sí podemos. ¿Podemos decir a las personas que amamos que Él es suficiente para quitar todo su dolor? Claro que sí. ¿Para tratar con esa pena profunda en su alma? Sí. ¿Para quitar la vergüenza por el pecado pasado? Sí. ¿Para librarte de las ansiedades que te consumen? Sí. ¿Para librarte de ese rencor que por años te tiene cautivo o cautiva? Por supuesto que sí, y sí a toda necesidad, pero más aún, hermanos, Él es poderoso para salvar y solo podrá ser verdaderamente libre si el Hijo de Dios te hace libre. Solo si eres reconciliado con el Padre por medio de Él. Jesús vino a cumplir, hermanos, perfectamente con el oficio de profeta. Como hemos visto, los milagros y señales eran pruebas contundentes que Él venía de parte de Dios. Pero el oficio de profeta que Él vino a cumplir perfectamente también iba acompañado por el mensaje que venía directamente de Dios. Cristo es el profeta por excelencia, porque solo Él nos ha venido a decir claramente cómo Dios reconcilia hombres y mujeres pecadores por medio del Hijo. Y este mensaje, estas palabras de Dios que le encarga al Hijo, debían de ser predicadas. Nada podía ocupar el lugar prioritario que la predicación del Evangelio tenía en la vida de Jesús. Y hoy hablamos acerca de la necesidad de volver a ver cómo la predicación es céntrica en nuestros días de oración. Erróneamente pensamos muchas veces que las muestras de compasión están simplemente limitadas a asuntos físicos. El hermano Darwin compartía el viernes y hay un riesgo que las iglesias pueden caer como ser tipo de ONGs. Y obviamos el medio por el cual el pecador es salvo, que es el glorioso evangelio. Obviamos que sin el mensaje predicado podrás ser sanado y podrás todo, pero con tu cuerpo sano te vas a ir al infierno. Jesús sabía esto. Y nosotros como su iglesia no debemos de perder la brújula, hermano, cuando hablamos de la misión y el propósito de la iglesia. La iglesia no es una institución que va buscando, luchando por la justicia social, o acabar con la pobreza en el mundo, o acabar con el racismo. La iglesia predica el evangelio porque es solo por ese medio de gracia que Dios llama a pecadores al arrepentimiento. Y eso sí cambia de manera radical como la gente ve al mundo. O debiera cambiar al menos. Versículo 38 dice, Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Así que en el versículo 38 nos dice claramente que está en la prioridad de la vida y ministerio de Jesús. Ahora, pero antes de eso sucede algo muy interesante, impactante diría yo. Versículo 35 dice que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Nuestro Señor ha tenido un día muy agotador, sumamente agotador. Ha atendido cada dolencia personalmente, como lo vemos, cada enfermedad del pueblo. No cientos, miles. Personas endemoniadas. Y aún así, busca la quietud de la mañana solitaria y muy de temprano para tener una conversación con el Padre. Ahora, ¿qué fue lo que oró? No sabemos qué fue lo que oró. No se nos dice, ¿verdad? Pero por lo que hemos visto que ha acontecido, me imagino una oración de súplica. Una oración de dolor por ver la condición humana ocasionada por el pecado. Quizás una oración de intercesión muy parecida en la cruz cuando dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y este pueblo tampoco sabía lo que hacían.
El pecado no era menos. Mientras que unos gritaban, crucifíquenlo, crucifíquenlo, y Jesús dice, perdona a los padres porque ellos no saben lo que hacen. Por otro lado, tenemos un pueblo que solo lo ve a Jesús como un simple milagrero. Así que no está muy alejada la realidad de pensar que él oró de esta manera. No lo sabemos. Lo que sí nos deja ver Marcos es cómo estratégicamente él coloca este momento de privacidad, de intimidad con el Padre en oración en medio de eventos que demanda tanto de nuestro Señor, tanto físicamente como emocionalmente. Porque justo está ahí en el medio. Él viene de hacer una serie de milagros, ahora se dispone a ir a predicar. Y Marco dice, déjame introducir esto ahí para que vea de lo que se trataba la vida del Señor. Para muchos esta necesidad de orar de Jesús le resta importancia o fuerza a la verdad del hecho de que Jesús es Dios encarnado. Y dice, Jesús tuvo que orar. ¿Cómo es eso que Él es Dios entonces? Pero ignoran que Jesús vino como intermediario entre los hombres y Dios. Siendo la segunda persona de la Trinidad, su necesidad de orar nos muestra su constante sumisión al Padre y su papel intermediario por el cual Él vino. Miren, Juan Calvino dijo al respecto de este pasaje, Jesús oraba para cumplir con su papel de mediador entre Dios y la humanidad. Según Calvino, Jesús asumió la naturaleza humana para reconciliarnos con Dios y la oración era una parte de su sumisión a la voluntad divina como mediador. Zwinglio, también otro reformador, dijo que él consideraba que la oración de Jesús estaba relacionada con su papel mediador. Argumentaba que Jesús oraba para mostrar su total confianza en Dios y su obediencia a la voluntad divina, lo que servía como un ejemplo también para nosotros los creyentes. Jesús, siendo verdaderamente hombre y experimentando, hermanos, las limitaciones del hombre, por eso se compadece de nosotros, tenía la necesidad de ir al Padre en oración. ¡Wow! Ni una gota de orgullo, de autosuficiencia. La oración de Jesús no implicaba, hermanos, una falta de divinidad o de poder. En lugar de eso, podemos decir que sus oraciones mostraban una relación perfecta con el Padre, demostrando cómo la humanidad y la divinidad coexistían en una sola persona. Y además está decir que este es un perfecto ejemplo de sumisión que el Señor nos deja aquí. Porque lo más probable es que estamos tan ocupados con un sinfín de cosas, así como Marta, que no apartamos tiempo para ir en oración. No apartamos tiempo para humillarnos ante la mano poderosa de Dios. Tenemos estas oraciones express, ¿no? 2-3 minutos. No reconocemos que no podemos hacer nada sin Él. Y no oramos, hermano, escuché una vez a un pastor predicar, no oramos porque ignoramos lo necesitados que somos. Si realmente tuviéramos la conciencia de lo necesitados, de lo frágiles que somos, oraríamos todo el tiempo. Para algunos que andan afanosos, esto puede ser necesario, pero sus vidas no muestran esta necesidad de orar a todo tiempo. Y todos caemos en eso en algún momento. Andamos tan apurados, atendiendo tantas cosas que muy poco tiempo queda para orar. Como escribió el pastor Miguel Núñez, tenemos nuestras prioridades de cabeza. Hacemos primero lo urgente, dejamos lo importante para después y relegamos para el último lo que debiera ser prioritario, nuestra relación con el Señor. Ahora, pareciera que ese era el orden que tenían los discípulos hasta ese momento, porque miren cómo Pedro lo reprende prácticamente a Jesús, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Es como que le dice, ¿qué haces aquí, Jesús? Lo está increpando. Hay tanto que hacer, hay tantos que nos buscan, hay tanta necesidad. ¿Qué haces orando, Jesús? Toma, levántate, vamos. Hay que aprovechar toda oportunidad que se presente para hacer todo lo que se pueda hacer. Muchas personas piensan así. Es una necedad de Pedro.
Pero también nosotros tenemos esa misma necedad a veces. Hay tanto que hacer que hacen falta manos, decimos. Yo creo que no hemos puesto bien nuestras prioridades. No tengo tiempo para orar con mis hermanos porque estoy haciendo un sinfín de cosas. Otros pensamos que toda oportunidad que se presente para hacer algo y mantenernos ocupados no debe ser desaprovechada. Y todo esto sin oración, hermanos, es locura. Es vanidad. Es orgullo. No importa lo que estemos haciendo, grande o pequeño, necesitamos constante oración. La respuesta que Cristo le da quizás deja boquiabierto a Pedro y a sus discípulos, ¿no? Y ahí hemos leído ya el versículo, le dice, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí. Porque para esto he venido. La oración del Señor tiene que ver con el día largo que acababa de vivir, pero también con lo que se venía, seguir predicando el Evangelio. Pero están los enfermos que te esperan, Jesús. ¿Por qué lo hacía? Porque no solo tenía compasión de los enfermos, como hemos visto, pero también tenía compasión por los perdidos, porque no solo los milagros acompañaban, como hemos visto el oficio del profeta, que Cristo vino a cumplir perfectamente, sino que también había un mensaje que debía ser predicado, proclamado, anunciado. Las buenas nuevas de salvación debían de ser anunciadas. ¿Cuál fue el mensaje que Cristo llegó predicando? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed. Y sin el mensaje del Evangelio, sin el ofrecimiento libre y sincero de la buena nueva de salvación, no hubiera habido quien se salve. Pero Dios puede salvar como Él quiere, lo hemos dicho antes, lo hemos visto. Si mostramos caridad y compasión, estamos siendo como Cristo. Y esa es una media verdad. Cristo mostró compasión por los necesitados, pero su compasión se mostró no solo a través de los milagros, pero también su compasión se ve en la predicación del Evangelio. Pablo en su primera carta a los Corintios lo deja bien establecido, un pasaje que todos conocemos, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y dice, predicaba en la sinagoga de ellos, en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Una vez más, ante la predicación con autoridad de Jesús, se muestra todo tipo de manifestaciones. Al parecer, dentro de la misma sinagoga, personas poseídas por los demonios, convulsionaban, se retorcían, gritaban al escuchar el mensaje predicado. El tiempo ha llegado. El Evangelio predicado, hermanos, debe traer manifestaciones. Pero no de las que ustedes creen, sino que la manifestación más clara debe ser, que acompaña el Evangelio, es el odio por el pecado que aún hay en nosotros. La condición caída en la cual están algunos sin Cristo, al ser expuestos al Evangelio, los debe incomodar. Debe causar ardor en los corazones de los oyentes. Debe traer odio por el pecado. Y yo me pregunto si esa es la sensación en nosotros o no. Escuchas a Cristo y a este crucificado y el ofrecimiento de ir a Él. ¿Cuál es la sensación que recorre tus venas? Espero que no sea de indiferencia. Espero que no sea de insensibilidad. Espero que no estés aquí nada más para cumplir con otro domingo. Quizás con temor más al hombre. Si no voy, ¿qué van a decir que no voy? Que no sea una sensación de desdén, de desinterés. Pero eso solo tú y yo sabemos que ocurre en nuestro interior. Pero aún hay un caso más que Jesús va a resolver. Versículo 40 dice, vino a él un leproso, rogándole, hincado de rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. ¿Por qué Marcos no incluyó el caso de este leproso en medio de todas las enfermedades que Jesús había sanado? ¿Por qué hacer una distinción?
¿Por qué Marcos tiene que darnos este detalle de lo que Jesús va a hacer? ¿Qué aspecto de su compasión asombrosa Marcos quiere que veamos aquí? Y lo que Marcos quiere es que veamos la compasión asombrosa de Jesús por los rechazados. Un leproso, hermanos, era considerado un peligro para la sociedad. Era una persona que había sido completamente rechazada por la comunidad y por los religiosos. No tenía acceso a nada. Eran aislados socialmente. Además, debían de gritar desde lejos que tenían lepra. Su ropa debía ir rasgada, su cabello muchas veces debía ir rapado. Y así de lejos la gente puede identificar, ahí viene un leproso. No podían ingresar al templo ni participar de las fiestas religiosas. Tampoco podían trabajar, los cuales los dejaban en una situación de extrema pobreza. Muchas restricciones había para con los leprosos. La lepra era considerada una enfermedad incurable y altamente contagiosa. Pues este leproso, sabiendo todas las restricciones que había, corre a Jesús. Rompe con todas las reglas establecidas por la religión judía y se postra delante de Jesús. Ahora, hay que mencionar que estas restricciones las había dado Dios mismo. No podemos contradecir lo que la misma palabra dice. Claro que los hombres le habían aumentado las restricciones, pero en el capítulo 13 y capítulo 14 de Levítico, vemos cómo Dios mismo se encarga de dar restricciones en el capítulo 13 de Levítico y en el capítulo 14 toda la ceremonia de purificación de un leproso. Ahora bien, la pregunta en nuestra cabeza que puede estar rondando es ¿por qué Dios dio tales restricciones en contra del leproso? ¿No es eso injusto? ¿No es eso un poco severo? Y la verdad es que nosotros solamente vemos hasta donde nuestra vista da. Pero recordemos, hermanos, para los que han leído el libro de Levíticos, que el libro de Levíticos nos deja ver la fidelidad de Dios. Su fidelidad de permanecer con su pueblo a pesar del pecado de su pueblo. Las restricciones a la lepra, las restricciones dietéticas, la ceremonia de purificación, tenían como propósito hacer ver al pueblo cómo su pecado ahora había puesto una restricción entre ellos y Dios. Pero Dios, que es misericordioso, aún permanecería en medio de ellos, pero ahora solo tendría acceso por medio del sumo sacerdote. Ok, puede seguir la pregunta. Entonces llega Cristo, el Hijo de Dios, aquel que es poderoso para sanar, pero aquel que es poderoso también para declarar limpio y sin restricciones para todo aquel que va a Él creyendo en Él. Eso fue exactamente lo que hace el leproso, ¿verdad? Él no pide ser sano. Hay dos palabras muy diferentes aquí entre sanar y limpiar. Y él pide ser limpio, ser acepto, ser recibido. Si quieres, le dice, te clamo, te suplico, si quieres, hazme limpio. Él reconoce que este hombre, Jesús, no es como otros. En él está el poder de hacerlo limpio. Una vez más, vemos su misericordia. Jesús dice, y teniendo misericordia, se le mueven las entrañas a Jesús. Extendió su mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Sé limpio, hermanos. Con la autoridad que solo podía tener él. Lo limpia de una restricción que por el pecado era imposible para el hombre remover. Solo Él podía, solo Cristo, solo para la gloria de Dios. Pero eso no es todo, hermanos, porque si regresamos al Antiguo Testamento también, un poco antes de Levítico, si vamos a Éxodo 4, cuando Dios llama a Moisés, le dice, ahora mete tu mano en tu seno, añadió el Señor. Y Moisés metió la mano en su seno, y cuando la sacó, su mano estaba leprosa, blanca como la nieve. Dios le dice, vuelve a meter tu mano en tu seno. Él volvió a meter su mano
y cuando lo sacó se había vuelto como el resto de su carne, estaba limpia. Y este poder para sanar la lepra solo ocurre aquí en Éxodo y en Segunda de Reyes, cuando el profeta Eliseo sana a un rey por medio de un ritual. Pero no hay registro alguno de alguien que haya sido sanado de la lepra, como en el encuentro con Dios y como en el encuentro con Jesús y este leproso. Y Marcos se toma el tiempo de escribirlo para que su iglesia sepa que Cristo es Dios encarnado. Y en Él habita toda la divinidad, todo el poder, toda la autoridad. Al instante fue quitada su lepra. Así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Pero se le dio una instrucción de no contárselo a nadie, sino ir al sumo sacerdote y ofrecer por su purificación lo que Moisés había mandado. ¿Para qué? Dice, para testimonio de ellos. Testimonio que estaría en contra de ellos al no creer que Jesús era el Mesías esperado. Las señales, milagros y el mensaje así lo certificaban, así lo testificaban. Él es el Mesías. Ahora vemos que el hombre no hizo lo que Jesús le mandó. Quizás fue después, no sabemos, pero lo que sí sabemos es que la historia termina tal como empezó. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente a ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. ¿Quién es Cristo para ti? Imagínate a Cristo mismo preguntándote, ¿quién dices tú que soy yo? Oh, tú eres el que todo me da, Señor. Bien. Oh, tú eres el que todo lo pone en ti porque tú me fortaleces. A veces lo hemos cambiado, ¿no? Todo lo consigo en Cristo porque Él me fortalece. Tú eres mi todo. ¿Es tu Señor? Su autoridad está sobre tu vida. Tu vida así lo refleja. Jesús no puede ser simplemente un añadido a tu vida. Jesús lo es todo o tú no eres nada. No es solo un añadido, no es un amuleto, no es la patita del conejo. Debe ser todo. Puedes responder esta pregunta de quién dices tú que es Jesús, de manera que reconozcas que Él es el Mesías, y si reconoces que Él es el Mesías, ¿por qué no tiemblas a reconocer su poder? Porque vives aún para ti. Al ver su asombrosa compasión y su asombroso poder, ¿a qué conclusión llegas tú hoy? Quizás hoy no hay restricciones ni ceremonia de purificación, porque todas llegaron a un cumplimiento en Cristo. Hoy, si aún mismo tú tuvieras lepra, no quedarías afuera del acceso a Dios. No te podríamos decir, no entres. Pero hay algo que es peor que la lepra. Algo que te impide. Algo que te es de obstáculo para una relación con Dios. Y así como la lepra solo puede ser quitado por el poder del Hijo, así eso también solo puede ser quitado por el poder del Hijo, y ese es tu pecado. Tu pecado es más terrible que la lepra misma. Tu pecado es peor que toda enfermedad que la Escritura nos muestra. Nos aparta por la eternidad de la presencia del Padre. Y quedamos bajo la ira justa de Dios por toda la eternidad. A menos que corras a Él. A menos que pidas perdón por tus pecados. A menos que confieses a Cristo como Señor y Salvador, y solo así Él dirá, quedas limpio de tu pecado, porque mi sangre pagó por todo pecador que corre a Él en arrepentimiento y fe. Oremos. Cuán asombroso es tu nombre, Señor.
Cuán asombrosa es tu autoridad y tu compasión, que aun viendo nuestra condición de muerte, de miseria, de revolcarnos en nuestro pecado, de vivir en una autosuficiencia, de confiar en nuestras propias obras de justicia, de confiar, Señor, en lo que somos nosotros, de dejarnos guiar por nuestro corazón que es corrupto. A pesar de todo eso, Señor, tú nos declaras salvos por tus méritos. Tuviste compasión, Señor, de una condición tan terrible que ni la lepra, Señor, se acerca a esto. Y nos llamaste a vida, Señor. Y ahora somos tuyos. Y ahora ya no vivimos nosotros, sino vives tú, porque juntamente contigo hemos sido crucificados. Y ahora todo lo que vivimos en la carne, lo vivimos por amor de aquel que nos amó de tal manera que se entregó por nosotros. Obra en medio de tu pueblo, Señor, y obra en aquellos que aún no te conocen. Concédeles el arrepentimiento, la fe salvífica, y que el nombre de tu Hijo sea glorificado en la vida de ellos. En Cristo Jesús. Amén.